¿Cómo están? Vamos a continuar con las masas fermentadas y como dije antes, en el curso nosotros vamos primero a fermentar levadura. Para la receta de hoy la voy a destinar para hacer una cremona, la cual también puede ir tranquilamente para el cuernito de grasa o, por qué no, la cuadradita o un bizcocho. Lo que voy a hacer es hidratar con agua tibia y empezar a fermentar esta levadura que, como vemos, se desgrana perfectamente, tiene buen color, buen aroma. Esto quiere decir que está en un estado bueno para utilizarse. Hoy es un día frío, entonces vamos a utilizar unos 12 gramos de levadura para unos 400 gramos de harina. Si bien no es tanto vamos a decir, en el total, es bastante como para apurarla, ¿sí? Pero si fuera una masa que tengo tiempo, puedo poner también menos levadura. Le voy a incorporar a esto, entonces, 2 cucharadas de azúcar y le voy a incorporar media cucharada de harina. Esto es una cucharadita que pesará unos 25 o 30 gramos y agua a temperatura ambiente para empezar a fermentar esto. Lo que hago es mezclar, incorporar los líquidos, que se hidrate la harina y que empiece a formar una masa previa. Esto puede quedar más duro o más blando, es indiferente. Acá lo que vamos a hacer es activarla. Como necesito que la levadura empiece a activarse, lo que hago es darle de comer de esta forma. Esto lo tenemos que preparar aproximadamente unos 25-30 minutos antes de empezar la preparación para que ya esté activada y no perdamos el tiempo después esperando. Esto lo hacemos a un paso previo de armar la mise en place. Recuerden que la mise en place es pesar todos los ingredientes y disponerlos sobre la mesada como los tenemos en este momento, ¿sí? Entonces, esto ahora va a pasar a fermentar y en un ratito, aproximadamente media hora, vamos a ver el cambio que hizo. Mientras nuestro fermento se activa, lo que yo tengo acá entonces, dijimos, son unos 450 gramos de harina. Recuerden que tenemos 50 gramos aproximadamente en el fermento. Para esto vamos a utilizar unos 10 gramos de sal, que es aproximadamente una cucharadita y media de té. ¿Sí? Si no tienen balanza, porque lo pueden calcular de esa forma. La harina acá la vamos a incorporar con la sal. Mientras no tenga un contacto directo con nuestro fermento, no pasa nada. Nuestro fermento siempre traten de abrigarlo, cosa de que esté a temperatura de 35, 36 grados, hasta 40 grados les diría, como para que eso fermente bien. Siempre que usen, como yo en este caso, acero inoxidable o mesadas de mármol que son más frías, tratemos de aclimatar un poco la cocina. Mientras esta harina espera el fermento, yo lo que voy a hacer es, acá tengo materia grasa, que es margarina vegetal y una grasa de vaca, una grasa vacuna, que la puedo hacer casera con la grasa de pella y puedo sacar el chicharrón también, o la puedo hacer con grasa de cerdo. A mí en lo particular me gusta más la grasa de cerdo, es mucho más sana que la grasa de vaca, ya que esta es más soluble y no son monosaturadas o poliinsaturadas, ¿sí? Las grasas saturadas son las que son un poco más dañinas. Cuando son monosaturadas o poliinsaturadas tienen diferente composición y no son tan dañinas al organismo. ¿Sí? Hablamos siempre en cantidades, todo es dañino al organismo, hasta lo bueno. Esto lo incorporo de esta forma, lo voy mezclando. Acá tengo exactamente 125 gramos de materia grasa, lo cual hice una proporción de 70-30. Y a esto le vamos a incorporar de este mismo amasijo una cucharadita de esta harina para ir formando un empaste. Este empaste, una porción de esta grasa, yo la voy a colocar en el amasijo y otra porción la voy a hojaldrar, o puedo hacer también un hojaldre rápido. Puedo destinarlo para dos fines. Puedo hacer un hojaldre rápido
que es incorporar toda esta materia grasa en el amasijo, amasarlo poco, luego sobarlo, que es estirar y plegar la masa, como haciendo los pliegues del hojaldrado. Y la otra es la técnica que vamos a ver ahora, que es simplemente incorporar el amasijo, incorporarle poca cantidad de grasa al amasijo y después realizar un empaste y plegarlo con el empaste dentro. Esa es la forma que vamos a hacer hoy. Entonces le voy incorporando hasta que esto tome un poco más de consistencia. No necesito que solidifique ni mucho menos, sí necesito que se pueda manipular bien. Esto está tibio porque yo lo calenté un poco en microondas para que esto se funda. Entonces ahora lo que voy a hacer es dejarlo enfriar. Lo puedo llevar al frío, pero no es conveniente. Hoy es un día frío, va a estar un ratito, así que no tengo mucho problema, ¿sí? Esto reposa entonces hasta que tome. Mientras tanto voy realizando mi masa. Y vamos a ver acá el fermento cómo empezó a cambiar. Miren, ya empezó a tener todas esas burbujitas, que quiere decir que ya está activado. Entonces lo que voy a hacer es incorporar todo este fermento adentro del amasijo, que por el momento simplemente es una corona, ¿sí?, de harina, todavía no es nada. Vamos a incorporar un poco de agua. Vamos a sentar el bol, así lo podemos ir trabajando bien. Ahí, y va a estar un poquito más abrigado. Empezamos a incorporar entonces todos los secos. A medida que esto se va hidratando, va empezando a tomar dureza. Yo utilicé la cuchara porque la tenía ahí en el fermento, así que lo que hago es retirarla. Y ahora vamos a utilizar directamente o la mano, o podemos utilizar lo que se conoce como cornet o espátula, que es el utensilio que vamos a utilizar mucho en pastelería, en panadería. Es este utensilio que es de plástico, puede ser de chapa. Voy a incorporar agua, cantidad necesaria, siempre digo lo mismo. Nosotros necesitamos formar un amasijo, y a medida que este amasijo se vaya formando, ahí va tomando, dejo de incorporar agua, ¿sí? Ahí vemos. Este amasijo toma. Ya ahí a mí me gusta amasar con las manos. Prácticamente el cornet lo uso poco para integrar al principio, ¿sí? Ahí estamos. Entonces ahora me doy cuenta de que mi masa tiene el líquido suficiente como para incorporar los secos que tiene suelto en el bol y no necesita más agua. A esta masa le vamos a dar aproximadamente de esta forma, con movimiento envolvente así, nunca rompiendo la trama del gluten. Le vamos a ir dando forma, y a medida que se va hidratando, ya ahí cuando juntó todos los secos, lo bajamos a la mesada. Retiramos el paño. Ya ahí lo bajamos a la mesada directamente. Y lo que hacemos es empezar a trabajarlo sobre la mesada, a la cual dijimos yo le voy a incorporar apenas un poco de este empaste a este amasijo, solo para darle un poco de sabor a la trama, Ya una vez hidratado esto, no necesito incorporarle más nada, solo tiene que tomar un poquito de sabor. Esto que se pegotea así está muy bien, porque es lo que tiene de grasa en exceso, vamos a decir, aparte del líquido. No necesitaba más, estaba justa, entonces va a hacer esta reacción, como que no lo quiere incorporar, pero lo va a ir incorporando de a poco. No es algo que nos va a complicar la existencia, simplemente es paciencia, ¿sí? A
A medida que esto se vaya hidratando y lo vamos amasando, va a ir tomando este amasijo, ¿sí? Siempre trabajen con el cornet como para ir despegándola. Y si necesitan florear un poquito la masa, porque esta está muy tierna, floreamos un poquito la mesada para despegar toda, con muy poquita harina, así, de esta forma. Y van a ver que ahora vuelve a tomar. Ahí está. Ahí se toma todo lo de la mesada. Y como les decía antes, ven, ya no está con exceso de humedad. Entonces, lo que vamos a hacer es 20 minutitos, 15 minutitos de un buen amasado para que esta masa nos quede bien tierna y bien sedosa a la mano y a la vista también, para poder empastarla. A medida que nosotros lo vayamos amasando, van a notar que la masa comienza a cambiar, ¿sí? Vamos a notar que empieza a tiernizarse, empieza a ponerse sedosa y luego se va a empezar a poner más rígida, ¿sí? Cuando se ponga más rígida quiere decir que ahí ya nuestro trabajo está hecho y esta masa tiene que reposar, relajar, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque después de la masa tiernita vamos a notar que nuestra masa empieza a desarrollar gluten. Esto es una harina 3 ceros, a la cual tiene fuerza, entonces va a empezar a desarrollar gluten, se va a poner cada vez más firme y ese es el momento donde va a relajar. ¿Cuánto tiempo va a relajar esta masa? Aproximadamente unos 25-30 minutos como mínimo y 1 hora como máximo, ¿sí? Entre ese promedio de tiempo lo vamos a dejar que esto repose. Y ahí fíjense. Vamos a aplastar y ven que vuelve. Cuando vuelve así ya está tensa, entonces yo ya llevo unos 15 minutos de amasado. Obviamente el video lo voy cortando, pero si no sería muy largo. Y lo que voy a hacer ahora entonces es dejar que esto descanse y en el descanso nos va a duplicar su volumen. En ese momento lo vamos a desgasificar y ahí ya vamos a empezar a formar el empaste. Volvemos entonces al cuenco donde yo tenía el amasijo, que no lo lavé por eso. Vamos a florear con un poco de harina y vamos a depositar ahí entonces nuestro amasijo. Siempre les recomiendo aplastar un poquito para ver el proceso de punteado, del levado, ¿sí? Y las masas siempre tienen que estar cubiertas con un paño o un film o algo. Nunca deben estar al descubierto, ¿sí? Una rejilla húmeda y demás. En este caso lo cubrimos y lo vamos a llevar entonces a repose y va a estar aproximadamente, como dije antes, no más de 1 hora. Bueno, ahí por eso les decía yo que aplasten la masa para que vean cómo duplicó y creció en el descanso, ¿sí? Siempre estuvo tapadita con film, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Desgasificar, lo que comúnmente se dice desgasificar. Y vamos a florear acá la mesada de esta forma para poder empezar a estirar la masa. Ahí está. Ya tenemos nuestra masa bien relajadita. La técnica de hojaldre que vamos a hacer hoy es una técnica como para una cremona o unos bizcochos, ¿sí? No es la técnica de hojaldre más clásica. Cada receta tiene su técnica, ¿sí? Cada receta tiene su formato. Es que no se le puede aplicar la misma técnica a todo, lamentablemente. No todo queda igual. Formamos un rectángulo que no se nos pegue a la mesada. Esto es importante. Acá floreamos harina. Y a medida que vayamos estirando, nos va a requerir que vayamos floreando. Y acá vamos a estirarla lo más finita posible. Pueden utilizar un palo de amasar común y corriente. Yo en este caso tengo uno
que es de nylon, pero ustedes pueden utilizar, y no tiene manijitas, este es recto total, ustedes pueden utilizar uno que sea común, y si no tienen, un palito de escoba, una botella, lo que puedan implementar para amasar, para, mejor dicho, estirar, ¿no? Un pelito de pincel. Yo soy el detector de pelos. Ahí vamos. A medida que vamos trabajando la masa, vamos tratando de que siempre se forme un rectángulo. ¿Por qué? Para obtener después menos desperdicios en el corte, ¿sí? Nada más que por eso. Estiramos. Si ven, la masa está bien elástica. No es una masa que yo cuando la levanto se resquebraje, ni mucho menos. Y así le tiene que quedar a ustedes. Muy bien. Bueno, importante ahora que la masa esté suelta de la mesada, que no esté pegada, porque después se nos va a complicar. Ahí estamos. De esta forma entonces formamos el rectángulo, un cuadrado, lo que nos dé para trabajar lo más finito posible. Cuando digo lo más finito posible, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque va a querer transparentar un poco la mesada. Entonces cuando eso pasa, quiere decir que nuestra masa ya está en un espesor deseado. Más que nada para esta técnica, obviamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Acá está el empaste que ya está frío, ya tomó. Y ahora vamos a trabajar de esta forma. Esto es importante. Este empaste en peso tiene que ser el 50% del peso del amasijo. Es decir, si nosotros acá teníamos medio kilo de harina, un ejemplo, vamos a tener 250 gramos de empaste total. ¿Sí? Acá en esta receta, recuerden, teníamos 450 gramos con el fermento, con los 50 gramos de fermento. O sea, acá teníamos 400 gramos. O sea que acá de manteca o margarina hay 200, ¿sí? En la receta que yo les paso después detalladamente, las cantidades las varían ustedes, según lo que quieran hacer, ¿no? No es necesario hacer tanto, pueden hacer menos. Pero bueno, si les queda, esto para el mate después va. Vamos a estirar 3/4 partes de nuestro amasijo sobre el empaste. Vamos a estirarla de esta forma. Vamos a pintar simplemente hasta ahí, hasta esta línea. Trazamos una línea imaginaria ahí y pintamos todo menos ese pedacito que nos queda arriba. ¿Sí? O sea, vamos a trabajar entre las 3/4 partes de la masa y el resto lo vamos a dejar sin pintar. O sea, ese cuarto lo vamos a dejar sin pintar. Ahora voy a mostrar por qué. Bien. Esto es una forma de hacer un bizcocho rápido, rico, con buen sabor. Una técnica sencilla. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Floreamos un poquito de harina para que esto después hojaldre, ¿sí? Vamos a florear un poquito de harina. Y vamos a realizar unos pliegues. De esta forma. Sacamos el excedente de aire. Sacamos el excedente de aire nuevamente y así hasta que terminamos de enrollar.
Como ven, a medida que voy enrollando, lo voy estirando nuevamente. Ahí. Por eso les decía que era importante que esté despegadito de la mesa. Se me enojó mi león. Ahí está. Bueno. Ahí obtengo poco desperdicio. ¿Sí? Yo lo voy a cerrar, no es necesario cerrarlo. ¿Sí? Yo lo voy a cerrar esto ahora. Simplemente para tener una vuelta más de hojaldre, o sea, duplicar esto. Pero no es necesario. Ya ahí se podría cortar tranquilamente y ya va a tener sus capitas de hojaldre. ¿Sí? Pero yo lo voy a hojaldrar, le voy a dar una vuelta doble. Así de esta forma. Y así lo voy a dejar reposar. ¿Por qué tiempo? Una media hora, 40 minutos, porque esto va a empezar a relajar, si no, no me va a permitir estirarlo. Y ya ahí lo estiro y voy formando mis bizcochos, ¿sí? O una cremona, ¿por qué no? ¿No es cierto? Yo hoy voy a hacer un poquito de cada una. A veces querer estirarla ahora es trabajarla mucho y se rompe. Entonces yo, como ven, la voy maltratando un poquito para que verificar más que nada. Si me permite dejarse estirar un poquito, lo voy a ir estirando a medida que me permita, pero es bastante raro que nos permita, después de estirarla tanto, es raro que nos permita después terminar nuestra preparación de una. Si ven, voy a intentarlo, pero lo ideal es dejarla descansar. Aparte es lo ideal, no es que es capricho, ¿sí? Se les va a complicar mucho menos. No es que no van a poder de esta forma, pero se les va a complicar muchísimo menos si esto reposa. Ven que contrae mucho, eso es porque obviamente le falta el reposo. Entonces, en este paso, ¿qué hago? Nuevamente vamos a un nylon, harina. Recuerden que esto tiene fermento, está hidratado y cuando está en reposo va a tender a fermentar y se va a pegar. Pónganle harina, ¿sí? Y abríguenlo nuevamente de esta forma para que no nos tome dureza después la costra y nos quede fea la terminación. Bien, pasado ese tiempo, lo que hacemos entonces es verificar si esta descansó bastante y nos tendría que permitir estirar a unos medio centímetro aproximadamente. ¿Sí? No le saco el nylon todavía, me ayuda por si la tengo que dejar descansar un ratito más, es bueno no estar levantándola, ya que esto es un empaste, después se puede romper y no nos conviene que esto se rompa. Si nos permite, lo estiramos. ¿Ven cómo me permite? Ahí dentro de todo relajo bastante. A ver, el nylon es una ayuda acá, lo pueden hacer sobre la mesada. Os voy a mostrar para que mostrarles que lo bajo directamente a la mesada. Esto lo guardo, lo retiro. No lo voy a utilizar ya porque ya después el proceso de punteado lo va a hacer tapadito también, pero ya va tapado con un film. Lo podemos dejar en la heladera para que puntee. El proceso de punteado es para que duplique y entre al horno. Lo puedo dejar en la heladera para que esto puntee, vamos a decir, en unas 4 o 5 horas, sí, lo puedo dejar. Si no lo quiero cocinar hoy, lo dejo en heladera, lo cocino mañana, sí, pero siempre en heladera. No a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente es muy probable que esto empiece a levantar. Bien, cuando tenemos este espesor, ya estamos. Retiramos el excedente de harina.
ahora vamos a pasar a formar entonces una cremona y vamos a ver qué hacemos con todos los sobrantes para que vean que esto lo vamos a utilizar. Primero, en el hojaldre es siempre una regla que hay que cortar. Ahí se ven todas las capitas de materia grasa. Hay que cortar todos los extremos para que este hojaldre bien. Y como les decía, por eso es que necesitábamos un rectángulo. ¿Para qué? Para que tengamos menos desperdicio. Fíjense, ahí tenemos poco desperdicio. Entonces vamos a hacer de acá una cremona. Vamos a sacar para algunos bizcochitos la cremona. Entonces, ahí, esto, siempre que puedan hacerlo, háganlo de esta misma forma. La quita ya preparada. Van a agarrar un poquito de aceite de girasol, van a pasar aceite en una de las caras. Acá trabajen con aceite. Van a plegar la masa al medio, le van a hacer un poco de presión. De esta forma la van a estirar un poquito. Así. Y empezamos a hacer los cortes de la cremona. Ahí. Recuerden que el lado que se plegó va hacia adentro. ¿Por qué? Porque va a hojaldrar tipo flor hacia arriba. Es importante que esto esté cortadito para que después pueda hojaldrar. Entonces, ahí la cierro, separo el hojaldre. La voy a cerrar ahí, de esta forma, la puedo cruzar así. Y vamos a cruzar las solapitas arriba para que quede bien prolija. Entonces ahí está cerrada nuestra cremona. La quita. Un poquito de aceite. Y le voy a poner un poquito de aceite por arriba. ¿Para qué? Se mantenga húmeda y no se me pegue después al nylon. Total, no va a cambiar en nada, Ahí estamos. Entonces ya tenemos nuestra cremona, la terminamos de aprolijar acá. Ahí tenemos. Aplastamos bien un poquito para que esto quede como nosotros queremos, Acá después va a puntear, que quede bien linda. Si quieren agrandar más el círculo, lo pueden hacer ahora. Ahí. Listo. Cuadradita. ¿Qué vamos a hacer con la cuadradita? Vamos a pinchar para obtener un levado parejo del hojaldre. Bueno, lo que hice fue entonces cortar el rectángulo en cuadraditas y después de los desperdicios saqué unos cuernitos, que es enrollar la masa tipo pergamino y dividirla al medio, ¿sí? La idea de hoy es la cremona y la cuadradita. No se enfoquen en el cuernito porque esto lo saqué del desperdicio del hojaldre, pero es otra clase y es otra técnica, así que esto lo hice para aprovechar la masa, nada más. Enfóquense ustedes en lo que es la cremona y la cuadradita, ¿sí? Bueno, esto va a puntear hasta que duplica su volumen y después entra al horno. Entonces esto ahora va a esperar un aproximado de 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, lo que tarde en duplicar, y ahí recién va a entrar un horno fuerte, 200 grados, hasta que se cocine durante unos 20-25 minutos. Según el horno, y lo vamos cuidando. Siempre digo lo mismo, cuando sentimos olor a rico, ahí verificamos el horno. Bueno, ahí ya vemos cómo duplicó, se ven todas las capitas de hojaldre. Y ahora va a entrar al horno, ya después de tener 1 hora y media de punteado. Versus los pacientes que habían tenido